Bien, muchos de vosotros no sabéis lo que es la musicoterapia. La musicoterapia empezó más o menos sobre principios del siglo XX. La fundación de musicoterapia americana se hizo después de la Primera Guerra Mundial. Esto lo hablaremos en la presentación, que se hizo en Estados Unidos. Hoy en día la musicoterapia está en los hospitales, está en los centros de mayores, está en las personas que tienen dificultades de aprendizaje, está para trabajar la atención, está trabajando para la memoria. ¿Qué ventaja tiene la musicoterapia con otras cosas? Pues que no es un medicamento. Es decir, cuando se trabaja con psiquiatras, en un trabajo multidisciplinar, que hacen muchos compañeros míos, muchas veces por la intervención del musicoterapeuta se bajan las medicaciones y a veces se pueden quitar, pero no siempre, pero se bajan. Yo creo que bajar una medicación a una persona que es esquizofrénica o que tiene ansiedad o depresión ya es mucho, ya es mucho, porque las medicaciones sabemos que arreglan cosas y luego se estropean otras. Todos tenemos esta experiencia. Bueno, pues vamos a entrar y yo en la presentación voy a hacer unas preguntas. No me las contestéis, porque yo me acuerdo que en la última conferencia había 2 enfermeras y me iban contestando todo lo que iba diciendo. Yo digo, no contestéis, es para pensar. A mí me gusta que la gente piense, que la gente reflexione, y esta charla es un poco sobre esto. Y cada uno de vosotros sacará la conclusión. Voy a dar mucha información, no os agobiéis por la información. Al final tendréis una visión general de lo que puede hacer la música en una persona, ¿vale? Bueno, empezamos. Gracias. Lo primero que me gustaría que reflexionarais es ¿qué entendéis por música? Pensar. No, reflexión. ¿Qué entendéis por música? Porque claro, una persona que vive en Etiopía entenderá una cosa por música diferente que una persona que está en Cáceres, o una persona que está en Rusia, o un esquimal, o dentro de la misma Barcelona, pues todos tenemos diferentes culturas y diferentes cosas, y la música para nosotros no es lo mismo, ¿vale? Pero estaría bien pensar, ¿qué entendemos por música? La siguiente pregunta que os hago es, ¿todo lo que escuchamos es música? No me contestéis. Y no contestéis rápido, porque a lo mejor os hago cambiar de opinión. Mira, esto de aquí es un paisaje precioso, lleno de pájaros. Esto es música. Pero antes me has dicho que no. Esto es un concurso que está en Estados Unidos de a ver quién hace el agujero más rápido, cuántos agujeros se pueden hacer en cuánto tiempo sobre una piedra. ¿Esto es música? No me contesté. ¿El silencio es música? Mirad por dónde he empezado, ¿eh? No he empezado a poner cosas de música clásica, no, he empezado a hacer por sonidos. Si viéramos la palabra árbol,
¿Qué nos imaginamos en este caso? Pensadla. Imaginamos una imagen parecida a esta. Pero cuando escuchamos música, ¿qué imaginamos? Cerrar los ojos. Intentar imaginar algo. Luego en las preguntas os lo guardáis y me decís, pues yo con esta música me he imaginado, pues yo qué sé, que estaba en la playa o que estaba jugando al mus. Podéis abrir los ojos. Esto es un dibujo de Kandinsky, no sé, quien no lo conozca sabe que es un pintor. Este pintor tenía la facultad de poder ver los sonidos con colores. Se llama sinestesia. Hay gente que lo tiene, yo lo tengo, me imagino colores y música a la vez. Y esto eran improvisaciones, él ponía una música que improvisaban y él le hacía un dibujo. Y luego al revés, se hacía un dibujo y de ese dibujo se hacía una improvisación musical. Fijaos que aquí no hay ningún dibujo predeterminado, ninguna silueta, no hay nada predefinido. Por tanto, la música, si la tuviéramos que definir, tendría que ser como una cosa abstracta. ¿Sabéis lo que es una cosa abstracta? Una cosa que no se puede definir, que va en función de la imaginación de cada persona y de la emoción que tenemos sobre eso. Y la pregunta, recogiendo lo que hemos dicho antes, ¿en qué se diferencia la música del resto de los sonidos? ¿Por qué a una cosa le llamamos música nosotros y a otras cosas no le llamamos música? Porque todo es sonido, y la música es sonido. ¿Habéis pensado alguna vez? La música, si tuviéramos que definirla, es la ordenación y clasificación humana del sonido a través del periodo y la frecuencia sonora. Muy bonito. ¿Qué quiere decir esto? Yo cojo un sonido, este sonido le digo, eres la nota re, y duras 20 segundos, o 3 segundos. Y esos segundos se definen con una corchera o una redonda, entonces clasifico ese sonido. Ya estoy hablando de música humana. Pero el sonido del agua no lo podemos clasificar. El sonido de los árboles cuando mece el viento no se puede clasificar. El sonido de un taladro del señor este que siempre está al lado haciendo las obras, del paleta este que siempre odiamos, ¿no? Tampoco lo podemos clasificar. Por lo tanto, yo os hago reflexionar de que la música es todo. Todo es música porque todo es sonido. Hay una música clasificada, que es la que usamos nosotros para tocar, y hay un montón de sonidos que también son música, que interaccionan con nosotros de diferentes formas. Ya hablaré más adelante de esto. ¿Veis? Esto es una partitura muy compleja de un señor que se llama Stockhausen, donde él clasifica las notas, los ritmos, etc. Y entonces hay un señor que lo interpreta, y así es como nosotros hemos hecho la música occidental. Pensar que esta escritura
solo lo hacemos en la música occidental. En África no se hace, en China no hacen esto, en la India tampoco, y los indios americanos tampoco la hacen. Por lo tanto es una cosa, digamos, un descubrimiento europeo, ya que nos critican tanto a nivel europeo. Pues podemos pensar que algo bueno hemos hecho, ¿no? Que es inventarnos un lenguaje simbólico para clasificar la música. La música trabaja con frecuencias y entonces se catalogan esas frecuencias. Aquí tenéis diferentes secuencias. No voy a entrar en esto porque es muy denso. Entonces, de física hoy no toca. Mira, esto es un señor compositor contemporáneo que hizo una obra con 3 orquestas sinfónicas y con 3 directores a la vez. Hay 3 orquestas sinfónicas y 3 directores que interpretan una misma obra. Esto es de lo más difícil que se ha escrito en música. Este señor se llama Carl Stockhausen, es del siglo XX, música contemporánea. Pondremos un poquito. ¿Se oye? Bueno, antes se oía, ahora no. Aunque parezca que cada uno está haciendo lo que le dé la gana, todo está escrito y todo está entrando en el sitio que tiene que entrar. Ahora que sube el volumen, yo aquí no puedo. ¿Vale? Bueno, pues entonces, si la música es tan importante, podemos decir que la música es una ciencia. Es una ciencia. La relación de la ciencia y la música la encontramos documentada en Diógenes de Laercio en el siglo III después de Cristo, donde atribuye la invención del monocordio y la relación matemática de los intervalos musicales de Pitágoras. Es decir, ¿qué hizo Pitágoras? Imaginad Pitágoras que no tenía casi nada, no tenía ordenador, no tenía programas informáticos, no tenía nada. Cogió un palo, cogió una cuerda y matemáticamente iba presionando la cuerda, hizo unos cálculos y con eso descubrió que la cuerda, si la pisas más abajo, más arriba, más así, suena distinto. Y de ahí salieron los intervalos. Este es el monocordio, mirad cómo suena. Un instrumento que se usa mucho en sesiones de musicoterapia. Podéis cerrar los ojos, ¿no? Pues sirve para meditar. Bien, los griegos pitagóricos englobaban la música dentro de las 7 artes liberales. Esto no sé si lo sabéis, pero en la escuela nos dicen que los griegos solo aprendían 7 cosas.
porque lo demás no les interesaba. Y con esas 7 cosas conocían toda la sabiduría que existía en el universo y en el mundo. Y la música era una de ellas. Pero la diferencia es que nosotros pensamos que la música ellos la dividían en 2, en el quadrivium y el trivium. Quadrivium dice 4, trivium 3. Ellos ponían la música junto con las partes científicas, no las partes artísticas. Su influencia del quadrivium y el trivium llegó hasta la Edad Media, es decir, hasta 1200 años después de Cristo. Se seguía pensando que la música tenía que ver con las matemáticas. Aquí lo tenéis, veis la clasificación donde está la música. Ahora vamos a hacer un salto. Mirad, en el 1967 los Beatles, lo conocéis todos, ¿no? Hicieron no sé si el último disco que hicieron, que para mí es más bonito, que es el Sgt. Pepper's. En la foto veis personajes más influyentes del siglo XX, entre ellos está Stockhausen, que hemos dicho antes. Y en el mismo momento, en el mismo año, esta señora, Josephine Belluna, publicó una tesis doctoral donde había descubierto un púlsar. Un púlsar es una estrella que se comprime y rota a unas velocidades increíbles. Y esa velocidad, a velocidades que no podemos ni imaginar, crea un sonido. Y esto es lo que descubrió esta señora. Bueno, yo esto lo explico y lo pongo porque, ya que estamos hablando de feminismo, de cosas de estas, yo creo que el feminismo se trabaja con el ejemplo, ¿no? Y esta señora, que fue la que hizo la tesis doctoral, el revisor de la tesis doctoral, por el descubrimiento se llevó el premio Nobel, y a ella ni la citaron. Esto lo digo, ¿vale? Porque es una injusticia que se hace en ciencia. En ciencia hay injusticias, hay muchas, y esta es una. Mirad, esto es como suena un pulsar. Y esto es lo que ellos captaron. Cuando cantaron este sonido se pensaron que era una civilización extraterrestre que les estaba enviando información, porque claro, era una cosa, el sonido es una cosa que se repite cíclicamente, no es una cosa que hace un sonido, luego no, hace ta 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 ta. Parece que esté enviando información, no, era un pulsar. Stockhausen, el que hemos dicho antes, cuando hemos hablado de ruido y música, se inventó una obra, este hombre era un genio, una obra en la que ponía un cuarteto de cuerda, bueno, 3 cuartetos de cuerda en 3 helicópteros. Vitamina C, va muy bien. Sí. Entonces, que van a quedar aquí todos los virus. no te preocupes, tengo la espalda. Ya estoy aplicado. Ya he venido aplicado. Bueno, continuamos. Stockhausen hizo una obra en la que puso 4 helicópteros en vuelo con 4 cuartetos de cuerda en cada helicóptero, sincronizados con lo que yo tengo, tocando juntos, con los ruidos de los helicópteros. Y esto suena así. Aquí se ve cómo hacen los helicópteros.
Aquí el sonido del helicóptero suena un pulsar. Que cuando escuchéis música, a veces hay una razón detrás que hay que investigar. Y imaginar, pensar que esto es dificilísimo, porque los cuatro grupos tienen que estar sincronizados y tocar juntos, con unas partituras y todo, en 4 helicópteros, sin que nadie les dirija. Porque no hay director, ¿no? No puede ponerse en medio de helicópteros haciendo así. Que tiene que estar todo, en minuto 1 sale esto, en el segundo... El ganador del premio Pulitzer en 1980 descubrió una cosa muy interesante. Descubrió que las fugas de Bach eran muy parecidas. Bach es del 1780, muy parecidas al ADN humano, a las setas del ADN humano. En aquella época nadie sabía lo que era el ADN, en el siglo XVIII. ¿Cómo puede ser? Esta es una hebra de ADN y la fuga es un sonido, una melodía que se va repitiendo en diferentes alturas y se vuelve a repetir y luego hace una inversión. Es un juego. Yo os aconsejo que oigáis las fugas de Bach, son preciosas. Este es otra investigación que hice yo. En septiembre del 2014 se publicó en la revista Ciencia, científicos de la Universidad Tecnológica de Chalmers crearon un átomo y de ese átomo consiguieron captar el sonido. ¿Cómo fue esto? La física cuántica tiene que ver con la luz. La luz, la partícula más pequeña, se llaman fotones. En música, la partícula más pequeña se llama fonones. Entonces ellos crearon un átomo para crear un fonón que sonara como la nota re 20 veces más alta que el último re de un piano. Por lo tanto, podemos decir que el átomo crea una vibración y crea un sonido. Y esto lo volveré a recoger después, porque esto tiene una importancia, tiene una gran importancia. Podemos pensar que todo lo que nos rodea, todo es vibración, y toda vibración es un sonido. Aquí es lo que dice él: hemos abierto una puerta al mundo cuántico, escuchando a los átomos, hablando con ellos, porque se comunicaban. En el laboratorio de biología marina descubrieron otra cosa interesante. Descubrieron que las neuronas se comunican como si estuvieran comunicándose con melodías, en forma de melodías. La comunicación sináptica. Sináptica es cuando están juntas. Bueno, ahora no quiero más cosas de ciencia, van a aburrir, pero creo que es interesante estas cosas. Ahora vamos a hablar de música y salud, que es lo que va a esta conferencia, pero claro, si yo no introdujo a una introducción de lo que es la música y por qué la música a nivel científico puede incidir en la salud, dice, este señor se lo está inventando. Desde la historia. Vamos a hacer un pequeño repaso de si se ha usado la música a lo largo de la historia. Este es el catedrático de arqueología de la Universidad de Reading, que hizo un libro que se llama
cantando los neandertales. Él descubrió que el lenguaje nuestro venía de los sonidos que hacían los primeros primates. Es decir, que el lenguaje no vino antes que la música vino antes que el lenguaje. Se comunicaban cantando, con sonidos, igual que los pájaros, igual que muchos animales, y luego eso lo convirtieron en sonidos representativos de cosas. Hemos visto antes que yo veo un árbol y digo, esto es un árbol, ¿no? Bien, pues lo interesante de esto es que la música es antes que el lenguaje, y es la iniciación del lenguaje humano. Dice, los neandertales usaban sus cerebros para un sistema de comunicación sofisticada, que fue holística. La palabra holística quiere decir que es de mezcla de muchas cosas diferentes. Manipulativa, multimodal, es decir, de muchas conexiones, musical y mimética en carácter. Es decir, la música, la cara con la que ellos, los gestos, ¿vale? Esa es su forma de comunicarse. Es decir, cómo nos comunicamos nosotros cuando aún no éramos como somos ahora. Y aquí dice este señor que propone un proceso principal de la evolución del lenguaje humano a la música, a través del protosistema, lo que he dicho antes. Bien, ¿hay un uso terapéutico de la música a lo largo de la historia? Mira, esto es un papiro que se encontró en una tumba y narra cómo se tocaba música para curar o tratar, a mí me gusta más la palabra tratar problemas derivados de mentales. Lo hacían los egipcios, estamos hablando de 3.000 años antes de Jesús. El médico alejandrino, 335 años antes de Jesús, es considerado el padre de la anatomía humana. Es decir, cuando los médicos dicen, no, es que la musicoterapia es una... Bueno, pues el padre de la anatomía humana usaba la música para regular la presión arterial. Esto que nos dan pastillas para la presión, me han dado una, me sienta fatal. Pues se usa música para regular la presión arterial. Claro, tienes que usarlo, no te la pones no escuchas la música y al día siguiente vas a decir, no, tienes que hacerlo cada día. Es un poco como que te tomas una pastilla, en vez de tomar una pastilla, pues te pones música que te relaje. Con eso quiere decir que no toméis la pastilla, ¿eh? Luego que digan, no, que este dice que no toméis pastilla. No, pero si conseguís bajar la presión poniendo música, luego vais al médico, oiga, que es que ya estoy muy baja, ya no necesito tanta medicación. Entonces es el médico que os va quitando la medicación. Estamos hablando de salud preventiva. Esto llegó hasta que la música fue utilizada con fines terapéuticos hasta el año 1284 en el Cairo. Sabemos también, porque esto lo sabemos en la Biblia, todos lo hemos visto, que David, el rey David, cuando aún no era rey, le tocaba el arpa a Saúl, el rey Saúl, para quitarle sus dolores de cabeza. Pues podría ser una enfermedad, pues yo qué sé, depresiva, esquizofrénica, yo qué sé. Y con eso, tocando el arpa, a él, durante le dejaba de tener esos dolores. Aquí lo tenéis.
partitura. No sé si era así, pero... Bueno, en la India, todo viene de la India. Los indios, pues sí. La India son una civilización mucho más antigua que la nuestra. Tiene una medicina que se llama Ayurveda, que le funciona, porque si no estarían todos muertos. Yo muchas veces cuando hablo con médicos digo, no, es que la medicina no, digo, vale, pero fíjese usted, en China casi son 3.000 millones de personas. Y han sobrevivido con su medicina, ahora no, porque están usando otras cosas, ahora se están muriendo más, por cierto. Han usado su medicina durante miles de años. Si no funcionara, habrían desaparecido, ¿verdad? Se estarían todos muertos. Pues lo mismo pasa con los indios, que son más de 800 millones. ¿Y eso que pasan hambre? Algo de ahí debe funcionar. Pues en la música hindú, digo, en la tradición yogi, están los Nat Yogis, que es maestros del sonido, que han utilizando como mínimo desde hace más de 5.000 años el poder de las vibraciones sonoras como medio para sanar el cuerpo y alcanzar la más profunda esencia espiritual. Qué bonito, ¿eh? Esto es del libro de los Vedas. En Australia, los aborígenes usan una cosa que se llama digerido. Os voy a poner una cosa que encontré ayer en internet, que es muy interesante, que es este instrumento aborigen, un señor aborigen, tocando con una orquesta sinfónica. Lo divertido es cómo sale el intérprete. Soy una obra de orquesta sinfónica con esto. Pues esto. Quiten ese instrumento aborigen. Por cierto, este instrumento se usa para musicoterapia. Este instrumento es muy difícil de tocar porque tiene que ver con la respiración.
El que toca tiene que estar continuamente estando respirando y soltando el aire. No puede dejar de respirar porque deja de sonar. Es como la gaita. Esa es la dificultad de este instrumento. Tenéis la orquesta tocando esto, podéis ver por internet. Continuamos. A mí me gustan los indios. Yo cuando era pequeño siempre veía películas de vaqueros y hasta que el día que me enteré que los indios eran los buenos dejé de verlas. Entonces siempre la cultura de ellos, una cultura muy animista, donde el espíritu de todas las cosas está en los árboles, en las plantas, en los animales. Nosotros fuimos allá y les dimos otra cosa que no funcionaba, como funcionaba ellos. Para ellos la música tiene que ver con resonar la verdad y estar en armonía con Dios, para resumir la frase. Vemos a Grecia, a ver qué pasa en Grecia. En la antigua Grecia las enfermedades o patologías eran todas consideradas psicosomáticas. ¿Sabéis lo que quiere decir psicosomático? Sí. Cada uno se lo... Hoy en día los médicos alópatas ya están pensando que las enfermedades tienen que ver también con las emociones. Nosotros tenemos unas emociones y las emociones generan enfermedades. Lo que pasa es que ellos, como dan pastillas, son los síntomas y muchas veces no nos quieren decir de dónde viene lo que tenemos, porque o no lo saben, o cuesta mucho investigar, o el sistema está hecho así. Pues resulta que bueno, que los griegos sí que lo hacían. Ellos tenían sus medicinas con plantas, las plantas son medicinales, lo sabéis esto, muchos medicamentos vienen de las plantas, y a la vez curaban a la persona desde el espíritu y desde lo emocional. No podían separar esto, porque un enfermo es todo. Este es Esculapio. Fijaos, este señor, la vara de Esculapio, es el símbolo de la medicina occidental. ¿Y qué hacía este señor? Ponía música para ayudar a las personas perturbadas y llevarles a una catarsis emocional y conseguir una buena salud mental. Este es el símbolo de la medicina actual, que yo creo que no tiene nada que ver con Esculapio. ¿Qué pasa en Roma? Xenócrates curaba la locura con la música del órgano. Galeno, vosotros sabéis, cuando un médico se llama un Galeno, viene de este señor. Este señor, sus tratados de anatomía, de fisiopatología, de un montón de cosas, se han seguido usando y hoy en día algunos de ellos también, porque eran tan bien hechos, estaban tan bien hechos, que muchos médicos lo han usado durante cientos de años. Pues este señor también usaba la música como tratamiento. Con eso quiere decir que no usar otras cosas. Hay que usar muchas cosas, pero hay que, una persona que está enferma, mejor dicho, hay que abordarla desde muchos sitios, no desde solo un sitio, que es lo que no hacemos en nuestra sociedad, solo la abordamos de un sitio. Si la abordáramos de más sitios, seguramente nos ahorraríamos más dinero, porque tendríamos más salud todos, y tendríamos más éxito. Él dice, Galeno nos habla de la música para armonizar el ser humano, el neuma es el espíritu. Y por cierto, la palabra neuma es la primera denominación que se hizo de las notas musicales. Las primeras notas musicales se llaman neumas. Neuma viene de espíritu.
Esto es del Guido d'Arezzo, del año 900 y pico, casi 1000, que es un monje benedictino que se inventó la escritura, bueno, empezó a desarrollar la escritura musical, la edad moderna. Mira, en pleno barroco, un día, esto es una anécdota histórica, certificada, por favor, los móviles. Esto lo estamos grabando. En pleno barroco, cuando Immanuel Kant hacía sus teorías filosóficas, Descartes ya había empezado a hacer sus compendios matemáticos y cosas de estas, ¿no? La época del racionalismo, ¿no? Un día un señor picó la puerta del señor Juan Sebastián Bach, era de noche, hacía mucho frío, allá siempre hace frío en Alemania, pero aquel día hacía más frío, hacía más nieve, y se oye pom, pom, pom. Claro, sale la mujer, a ver qué va a pasar. Abren la puerta, se ve un señor con una capa negra, con una capucha, y se la saca, y dice, ¿está el señor Bach? Dice, sí, ahora viene el señor Bach, me viene asustado, y ¿quién será? Me vienen a matar, me vienen a atracar. Es el señor de Hacienda, yo qué sé. Y entonces este hombre le dijo, mira, mi señor, que ya no me acuerdo el nombre, esto lo buscaréis, no quiero poner más información, tiene un problema con la gota, y le duele muchísimo. Tiene unos ataques de gota enormes, con unos dolores que no puede ni poner, vamos. Y me ha pedido que venga aquí para que usted le cree una obra musical para cuando los ataques de gota, el músico que tenía a sus órdenes, el señor que se llamaba Goldberg, le tocara el clavicordio y pudiera él dejar de sentir dolor. Y así fue, y esta es la obra. Variaciones Goldberg. Escuchad que es precioso. Imaginar al Señor con un dolor de gota, estirado en la cama y escuchando música. Esto lo podéis hacer vosotras y vosotros en casa. Solo es cuestión de tener voluntad de hacerlo. Bien, continuamos. Este es un señor que se llama Edgar Willems, que es un pedagogo musical muy importante del siglo XX, que dice que lo emocional, lo espiritual y lo musical está todo junto. Y ahora veremos por qué es lo emocional. Aquí es lo que dije antes. Durante la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos, en los hospitales de veteranos, contrataban músicos como ayuda terapéutica para los estados postraumáticos causados por los trastornos cráneoencefálicos. ¿Por qué? Porque no tenían anestésicos. No tenían. Había miles y miles de personas. Esta de las guerras más terribles que ha tenido la humanidad, la Primera Guerra Mundial. Y nació
en 1950 la Asociación de Musicoterapia Americana, que en Estados Unidos esto está regulado. Un musicoterapeuta tiene que tener un máster, y no solo un máster, tiene que tener una formación en psicología importante y en música. Y son usados en muchos hospitales y en muchos diferentes ámbitos, que ya lo sacaré después. Bueno, ¿qué hace la musicoterapia? La musicoterapia, vosotros, si habéis hecho algún taller de musicoterapia, lo más normal es que os hagan tocar, os hagan cantar, os hagan hacer instrumentos. Esto es musicoterapia. Esto se llama musicoterapia activa. Y luego está el relajarse, escuchar, hablar. Eso se llama musicoterapia pasiva. Pero a mí estos dos términos no me gustan, porque este señor, que es Tony Brigham, las denomina interactiva y receptiva, porque tanto la música, tocando un instrumento, como escuchando, tu cerebro funciona. Por lo tanto, no es nada de pasivo. No es pasivo a nivel físico, pero tu cerebro recibe respuestas, y esas respuestas hace que se muevan las neuronas. Por lo tanto, no hay pasividad ahí. Es otro tipo de movimiento, ¿vale? Esto sería una sesión de musicoterapia receptiva con diapasones. Yo lo hago con frecuencias, de los diapasones que los tengo recogidos. Y también se hace, pues, con música clásica, Y luego está lo de tocar instrumentos y cantar, que también está bien. Depende de la persona, o depende de lo que estés abordando, hay que usar una cosa u otra. En esto no hay recetas. Y dentro de cada parte hay diferencias, porque tú primero, cuando coges a la persona, tienes que ver qué es lo que le pasa, qué es lo que necesita y cómo es. Pero claro, imaginaros vosotros que un día vais a una sesión de musicoterapia y odiáis el trombón. El instrumento de trombón lo odio. Y el musicoterapeuta os pone una obra de trombón buenísima que la usa para calmar los nervios. Pues no. Por lo tanto, cada persona hay que estudiarla e investigarla, hay que hacer un estudio clínico musical para saber desde dónde podemos partir para ayudar a esa persona. No es ponerse a tocar, no es ponerse a hacer sonidos. ¿Qué está haciendo hoy en día la musicoterapia? ¿Dónde está? Está en el Alzheimer. Mira, esto es un vídeo que os va a hacer llorar. Y si lloráis, está bien. Esto es una residencia de unos señores que están así. No sé si habéis visto personas que están así en la residencia y ni se mueven. Están hasta aquí de medicamentos. Más medicamentos, más así. Bien, pues este señor, durante un tiempo, o una sesión o 2 sesiones, no sé muy bien, con unos cascos le ponían música. Y de estar así, mirad cómo está. Aquí entran los científicos, los musicoterapeutas. We're going to bring life into the places where it's been forgotten. And together. ¿Veis? La señora no era capaz de mover las manos. No era capaz de hacer esto.
Mirad todas estas personas como están. Ojalá ninguno de nosotros llegue a estar así nunca. Y entonces conseguían que estas personas pudieran moverse y hablar y empezar a recordar cosas. Porque lo que muchas personas no saben es que la música es la última memoria que perdemos en nuestra vida. La última memoria es la memoria musical. Y a través de los sonidos y la música podemos recuperar recuerdos y ayudar a mejorar capacidades neurocognitivas de la persona. Mirad si es importante la música. Pues aplicaciones en el autismo. Hay niños autistas que se hacen tratamientos con musicoterapia y les ayuda mucho porque empiezan a comunicarse, empiezan a relajarse, porque la música es un lenguaje que comunica emociones. Aquí tenemos, reduce la presión, reduce el dolor, disminuye el estrés, estimula el cerebro, ayuda a dormir. Si os ponéis una música, es que me tomo una pastilla para dormir, pues ponte una música que te relaje. Y verás cómo dormirás también. Aumenta el rendimiento en el ejercicio. Muchos, no habéis visto muchos deportistas que van con cascos. Mejora la depresión, favorece el aprendizaje. ¿Vale? En la actualidad, bien, vamos a hablar de por qué esto, ¿no? Mira, las emociones, hasta el siglo XX, en medicina, se tenían como una cosa sin importancia. Está triste, está contento, está no sé qué. Gracias a la neurociencia, las personas que trabajan en neuroeducación, en neuropsicología, en neurociencia, pues hacen investigaciones en este tipo, y esto se consigue con las modernas resonancias magnéticas, ¿vale? Que antes no las teníamos. Pero claro, lo que no podemos coger es un cerebro, abrirlo vivo y ver qué pasa. Que esto lo están haciendo con los animales, me parece fatal. ¿Vale? Entonces, digamos que las emociones tienen que ver, viene el latín, mover hacia afuera. ¿Qué son las emociones? Os voy a poner una definición de una profesora mía, una psicóloga. Una emoción es un estado del alma, es la energía instintiva que busca expresar y está basada en interpretaciones. Nos descubre qué está pasando y nos lleva a dar respuesta a situaciones. Ella nos habla de nuestras necesidades. Las emociones son esenciales para nuestra supervivencia y bienestar, regulan nuestro comportamiento y nuestra salud psicofísica. Las emociones tienen relación con la salud de las personas, así como el desarrollo de las enfermedades tanto físicas como biológicas. Hay un médico que lo metieron en la cárcel porque hizo una medicina que se llama medicina germánica. No sé si habéis oído hablar de esto. Que era de las 5 leyes biológicas. Y él parte de que las emociones son las que son el principio de la enfermedad. Y si empiezas a incidir en la emoción o en las emociones que han generado eso, empieza un proceso de mejora y de curación de la persona. Que eso no significa que hay que tomar pastillas. No estoy diciendo esto, ¿eh? Aquí tenemos un psicólogo que nos dice que el camino de la curación es el mantener tu salud emocional. Es un libro muy interesante.
Bueno, no sé si sabéis lo que son las hormonas y los neurotransmisores. Son unas cositas que salen, que son moléculas, que se generan por las emociones. Esto no se sabía, pero ahora ya se sabe. Es decir, una persona que tiene depresión, dice, es que tiene la serotonina baja, es que le falta la dopamina, ¿verdad? Te dan unos medicamentos que te ayudan a la serotonina, a aumentarla. ¿Por qué tiene la serotonina? Porque tiene un problema emocional. Problema, pues, que le haya marcado en su vida y le haya hecho, pues, llegar a ese estadio. Las hormonas, ¿veis? Se generan en todos estos órganos y son las responsables del proceso, de procesos tan importantes en los seres vivos como la división celular. Imaginad, la división celular es básico. Y la diferenciación celular. Es decir, si nosotros no enviamos dopamina, citotina, serotonina, endorfina, esto no funciona. El cáncer, ¿qué es? Una reproducción celular. Y también los cambios metabólicos. A veces hay gente que dice, es que estoy tomando de todo para bajar de peso y no puedo. Pues a lo mejor tiene algo emocional ahí, esa persona que está generando unas hormonas o unos neurotransmisores que le impiden bajar de peso. Los neurotransmisores, que vienen a ser lo mismo, la diferencia es que las hormonas se generan en órganos y los neurotransmisores se generan en las conexiones de las neuronas. Pero básicamente nos ayudan a lo mismo. En este caso, aquí, como veis, tienen que ver con el Parkinson, con el Alzheimer, con la depresión, estados de angustia, de ansiedad. Y actualmente tenemos ya hasta descubiertos 60 neurotransmisores diferentes. El médico nos habla de esto, ¿no? Es que a lo mejor no lo sabe. Emociones y música. Ahora tiene un sentido la música, ¿verdad? Hemos hablado de las emociones. ¿Y qué genera la música? Pues mirar si puede ayudar a mejorar el estado de una persona. Generan lo que hemos visto antes, neurotransmisores y hormonas. Es decir, ahora cerramos los ojos e imaginaros una música que os haya hecho felices. Y con esa música imaginaros una situación que tenga que ver con algo que os haya hecho muy feliz. El nacimiento de vuestro hijo, de vuestra hija, el día que os casasteis. Cerrad los ojos. El día que os casasteis, el día que os enamorasteis. Y ahora escuchar esa música. Buscar esa música que está dentro vuestro. Ese sonido. Yo qué sé, puede ser Ana Belén, puede ser Bach, puede ser... no sé. Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Tom Jones, Elvis Presley, los Beatles. ¿A qué os sentís bien? Pues a imaginar si esta canción os la pusierais 5 veces cada día. Dice, oye, está repitiendo la misma canción. ¿Hoy te molesta? Pues ponéis unos cascos. Cuando estéis os ponéis esa música. Y visualizáis ese momento de felicidad que habéis tenido en vuestra vida. Estáis generando dopamina, oxitocina, endorfinas, serotoninas, y todo eso va a los órganos. Claro, un día no os va a pasar nada. Esto, como ya sabéis,
los tratamientos que no son aleopáticos, no son de medicamentos, son a largo plazo. Que yo lo hago un día, me siento bien, al día siguiente, pues no. Hacerlo durante meses. Y sobre todo cuando estéis deprimidas, cuando estéis tristes. Y mejoraréis vuestro estado de salud. Y un día iréis al médico, contentas. ¿Pero usted está contenta? Sí, mire. ¿Vale? Por eso la música es tan importante. Ahora lo entendéis, ¿verdad? ¿Alguien lo explica esto? La música es la principal fuente de generar estados emocionales. Y os voy a decir el porqué. Nuestro cerebro, cuando vemos cosas, va a la vista y la vista va a la parte donde genera imágenes. Nosotros vemos una imagen y dices, esto es una cámara, esto es un pelo, esto es una silla, esto es no sé qué, ¿verdad? Automáticamente. Leemos una palabra y tenemos el concepto de la palabra, casa, reloj, pero oímos música y no tenemos ninguna imagen. No lo podemos clasificar porque va directamente a la parte emocional. Se salta lo otro. Por eso la música nos puede hacer llorar, nos puede hacer reír y no sabemos por qué. Es que he escuchado esto y me he puesto a llorar. Porque no es una cosa que racionalicemos, no es una cosa que podamos catalogar. Funciona así. Por eso, cuanta más música, como lo que habéis hecho antes del ejercicio, hagáis, más estado de bienestar tendréis. Y ya no os digo nada si tocáis un instrumento, que eso ya no lo he metido aquí porque nos alargaríamos mucho, son las 11:30. No, pero hemos empezado un poquito tarde. Y ha habido unas ventanas. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo estudio música? Cuando yo estudio música, se interconectan todas las áreas del cerebro a la vez. Y dice, oye, es que tengo 80 años y me da un poco de cosa de estudiar música. Pues es cuando tienes que hacerlo. Porque es cuando tú estás perdiendo capacidad neuronal. Entonces, como el cerebro ya sabemos que es neuroplástico y el cerebro se va regenerando, creando nuevos enlaces, nuevas cosas, cuanto más ejercitemos el cerebro, menos vamos a perder. Pero si yo estudio música, aunque sea una cosa muy simple, muy sencilla, estoy ejercitando todas las áreas del cerebro, musculares, auditivas, visuales, emocionales, en todo el cerebro. Yo en mi tesis, la última tesis de neuroeducación, la hice sobre cómo tocar, qué pasa cuando tocamos el piano, como pianista. Entonces investigué que todas las áreas del cerebro se iluminan a la vez. Es decir, decirme algo de lo que hagamos, que usemos todo el cerebro juntos. No hay nada. Pues imaginar si los niños estudiaran música, solo música, hasta los 6 o los 7 años, y deporte, que va muy bien. Podrían aprender un montón de cosas más fácilmente. Pues las personas mayores también pueden hacerlo. Este es el cerebro musical, este es Oliver Sacks, que mediante resonancias magnéticas investiga el cerebro. Aquí es lo que estoy explicando. Es decir, la música produce cambios plásticos en el cerebro, es decir, modula el cerebro, crea nuevas conexiones neuronales.
Ayuda a preservar la sustancia blanca y gris en la vejez. Imaginaos, es importante esto. Hace que no tengamos enfermedades neurodegenerativas. O que vengan más tarde. En este libro de la señora Isabel Pérez, es un libro que compré donde habla varios estudios científicos. En uno dice que esculpe el cerebro, son estudios hechos en laboratorios y en hospitales. Sí, sí. Las células gliales se vuelven densas, exámenes, imágenes del cerebro. Este es un cerebro, ¿vale? Tenemos hasta 100,4 conexiones de neuronas. Millones. Continuamos. Esto es todo lo que hace un cerebro musical. Bueno, esto es lo que yo hago. Yo intervengo, tengo una formación de psicología transpersonal, trabajo desde el mindfulness, desde la sonoterapia y desde la neuroeducación musical. Y depende de la persona, abordo diferentes situaciones, ¿vale? Esta es mi página web. Dificultades del aprendizaje. Esto también lo trabajo con la educación musical. Y bueno, la música sirve para el desarrollo y crecimiento personal. Ya está.